El novio llegó media hora tarde a la boda. Intenté llamar a Ryan Sullivan una y otra vez, pero nunca respondió, y de repente, todos los teléfonos de los invitados sonaron al mismo tiempo. El tema más trending decía: el heredero del grupo Sullivan salta al río por su primer amor en su día de boda. Otras noticias siguieron: el amor de antaño regresa, ¿está a punto de ser dejado plantado el prometido? La boda del grupo Sullivan se pospone indefinidamente. Hice clic en el vídeo titulado «Saltó al río por su primer amor». El hombre con el traje de boda a medida era Ryan. Estaba parado en el espaldar del puente, con la voz temblorosa: «Emily, no me caso. Baja. Estás mintiendo, todavía llevas el anillo de compromiso. Ya no soy una niña, no me puedes engañar». La mujer que lloraba como una niña era Emily Young, el primer amor de Ryan en la universidad. Al principio, pensé que tal vez Ryan solo estaba tratando de salvarla. Después de todo, había muchos bomberos justo debajo de ella. Si se extendían las manos, podrían sacarla con facilidad a un lugar seguro. Pero no, Ryan estaba haciendo una escena de rescate de héroe de la vida real. «No miento, Emily», dijo mientras se quitaba el anillo de compromiso que habíamos elegido juntos. Y lo arrojó lejos al río. Ese anillo de $1 millón que había elegido cuidadosamente ahora parecía una etiqueta de refresco barata mientras trazaba un arco por el aire y desapareció en el agua. «Entonces, ¿por qué todavía llevas el traje de boda?», sollozó Emily, secándose las lágrimas como una niña mientras él se acercaba a ella. Ryan se quitó el saco del traje y dijo suavemente: «Hace frío, ponte esto primero». Pero Emily, todavía siendo caprichosa, olvidó que estaba parada en el borde. Frunció el labio y dio 2 pasos atrás. «No quiero ponerme el saco en el que ibas a casarte con otra mujer». En pleno invierno, usando solo un delgado vestido blanco de algodón, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Los ojos de Ryan se abrieron wide. Sin dudarlo, se arrojó hacia adelante para agarrarla y terminó cayendo con ella. Afortunadamente, aunque la llaman el río Min, en realidad era un río de tamaño normal, no muy profundo. Varios bomberos jóvenes saltaron rápidamente al agua y lo sacaron a ambos. Emily se encogió en los brazos de Ryan, tiritando incontrolablemente. «Ryan, tenía tanto miedo. Si no hubieras estado aquí hoy, habría muerto». «No tengas miedo, estoy aquí», dijo suavemente, consolándola cariñosamente, algo que nunca había visto en él en todos los años que habíamos estado juntos. Porque el Ryan que conocía siempre era frío, usinislique y distante, incluso conmigo, la mujer con la que iba a casarse. «¿Saltaste para salvarme? ¿La prometida no se enojará esperando en el altar?», preguntó Emily, con una cara llena de culpa. Ryan extendió su ancha mano y secó sus lágrimas perfectamente sincronizadas. «¿Te refieres a Rachel?». Al mencionar mi nombre, pareció totalmente despreciativo. Su tono era 1/3 indiferente y 7 décimas condescendiente. «No te preocupes, siempre y cuando pueda casarse conmigo, aguantará cualquier cosa». De vuelta en el lugar de la boda, los invitados estaban en un alboroto después de ver el vídeo trending. «Qué grande el amor verdadero», esnifó alguien. Resulta que la novia solo se casaba con la familia Sullivan por el dinero. No wonder Ryan la trataba tan fríamente. Saltarse un río por otra mujer en su día de boda. «Un río», escupió otro. «Es apenas más profundo que una acequia. Esa chica no habría muerto incluso si él no hubiera saltado». Pero todavía se arrojó detrás de ella. «Guapo rico moderno rescata a su dama en apuros». Clásico. Los invitados no solo se burlaban de los Sullivan, sino de mí. «Esto es ridículo, absolutamente ridículo». La madre de Ryan, la señora Sullivan, perdió la compostura en el momento. «Voy a buscarlo. Esta boda se celebrará hoy». La detuve con la personalidad de Ryan. Ahora mismo, nadie puede hacerle cambiar de opinión. Me volví a los invitados. «Ryan acaba de mandarme un mensaje. Estará en el hospital unos días. La boda se pospondrá. Pero todo para el banquete de hoy estaba preparado cuidadosamente, así que disfruten. Todos los sobres rojos se devolverán en total. Las bebidas y los regalos son de mi cuenta». Todos se quedaron enmudecidos un momento, luego señalé que comenzara la cena. La gente ya tenía hambre de esperar. Y el banquete era lujoso. Todo era importado y de primera calidad. Los regalos y los obsequios también eran extravagantes. Muchos de los obsequios eran básicamente para recoger. El chisme cesó y sus risas se convirtieron en simpatía por mí. Pero no había necesidad de su lástima, porque no me casé con Ryan Sullivan por su dinero, sino que la familia Sullivan necesitaba el mío.
La señora Sullivan había notado mis sentimientos por Ryan desde el principio y se acercó a mis padres para averiguar si estaba dispuesta a casarme con la familia Sullivan. Desde que el señor Sullivan falleció, el grupo Sullivan ha estado sumido en una grave crisis financiera. La señora Sullivan espera que un vínculo por matrimonio pueda salvar la empresa. Sabía que Ryan era demasiado orgulloso para pedir ayuda, así que lo presentó al revés. Preguntó si necesitábamos capital y queríamos casarnos con ellos para salvar nuestro negocio. Yo acepté, y la señora Sullivan aprovechó el momento, usando métodos despiadados para alejar a Emily Young de Ryan. Pero para ser honestos, alejar puede ser una palabra demasiado fuerte. Todo lo que realmente hizo fue filtrar algunos rumores a través de algunas personas diciendo que el grupo Sullivan estaba al borde de la bancarrota. Emily rápidamente inventó una excusa para romper con Ryan por su cuenta. ¿Crees que solo porque complaciste a mi madre y te casaste con la familia Sullivan, me enamoraré de ti? En un bar mal iluminado, el cigarrillo entre los labios de Ryan parpadeó débilmente mientras hablaba. Cada palabra que escupió a gritos goteaba de desprecio frío. Deja de soñar, eres nada más que una mujer patética que se arrojó a mí por el dinero de nuestra familia. Ryan no tenía error. Desde el momento en que acepté esta alianza, comencé voluntariamente a arrastrarme a sus pies. Incluso cuando se quedaba en un hotel con alguna otra chica, yo era quien empaquetaba su ropa de cambio y se la entregaba en persona. A veces me miraba perplejo. Rachel, ¿no tienes ningún respeto por ti misma? ¿Realmente el dinero de la familia Sullivan es tan importante para ti? Lo que Ryan no sabía es que lo amaba cuando mi familia estaba pasando por una crisis y apenas se mantenía con la vida. Me obligaron a arrodillarme ante los niños ricos de mi escuela elitista. Él se acercó casualmente delante de mí. ¿Por qué molestar a una chica si tienen valor? Traten de molestarme a mí. Todos sabían que era el más temible de los Sullivan. Una vez que vieron que se interpuso a mi favor, nadie se atrevió a tocarme nuevamente. No me confrontaron directamente, pero comenzaron a aislarme en el fondo. Aún así, ser aislada era mejor que ser golpeada o castigada. Ryan nunca supo que su frase de entonces trajo calor a una chica arrodillada en el suelo helado, agarrándose a la vida en ese momento. Mi padre estaba en bancarrota y era acosado por cobradores de deudas. Casi se arrojó delante de un tren. Mi madre, tratando de evitar que mi padre se matara, sufrió un desajuste mental. Nadie tenía energía para cuidar de una adolescente. Nuestra familia estaba al borde de la caída, y me sentía increíblemente sola. Pero logré sobrevivir 3 años de secundaria sin incidentes. Cada vez que alguien intentaba tocarme, intencionadamente o no, Ryan siempre pasaba por allí. Ni siquiera tenía que hablar. Un solo vistazo afilado suyo y ellos corrían a huella asustados. Nunca me habló, pero en aquel entonces, Ryan era como un muro silente que mantenía el peligro alejado. Así que cuando nuestra familia finalmente recobró el rumbo y el grupo Sullivan entró en crisis, la señora Sullivan se acercó a mis padres. A través de intermediarios, no se negaron a ayudar. Si nuestra hija está dispuesta a casarse, no objetaremos, dijeron. Miré los ojos llorosos de la señora Sullivan y asentí firmemente, estoy dispuesta. Pero añadí una condición, solo si al final Ryan me enamora. Nuestra familia, la familia Monroe, siguió apoyando financieramente a los Sullivan, pero como solo estábamos comprometidos y no habíamos registrado ni celebrado la boda. También pedí que el grupo Sullivan me otorgara las acciones correspondientes en la empresa según lo establecido en el acuerdo. Para su crédito, la señora Sullivan era una mujer franca, llegamos a un consenso rápidamente. A medida que el grupo Sullivan fue cerrando los agujeros financieros, su deseo de avanzar became aún más evidente. Insistía en la boda entre mí y Ryan. A veces incluso trataba de persuadirme suavemente, mira, ya estás comprometida con Ryan. ¿Qué importa si no te ama? La boda todavía tiene que suceder. Solo sonreí, señora Sullivan, puedo esperar. Tenía confianza en decir eso porque sabía que Ryan se preocupaba por su imagen. Podía parecer frío conmigo en público, pero podía notar que había cambiado. Todavía llevaba esa máscara impasible, pero ya no se metía en hoteles con otras chicas. Volvía del trabajo y se quedaba en su estudio toda la noche. Más tarde, Susie, una de las criadas, me dijo en secreto que en el cajón de Ryan había un montón grueso de bocetos. Es tan grueso, dijo, haciendo un gesto con los dedos, y todos son dibujos tuyos, señorita Rachel. Nunca busqué para verlos, pero creía que Ryan había cambiado. A veces, cuando me quedaba dormida leyendo en el sofá por la noche, y la luna y la brisa entraban por la ventana, sentía un par de manos cálidas y fuertes colocando suavemente una manta sobre mí.
A veces me despertaba para encontrarlo mirándome en silencio durante mucho tiempo, siempre suspiraba antes de alejarse. Pero cada vez que abría los ojos y encontraba la profundidad negra de la mirada de Ryan, su expresión volvía instantáneamente a ese mismo aspecto frío e impasible. Me hacía pensar si la ternura que veía con los ojos medio cerrados era solo un sueño, pero sabía que no lo era. Los huevos cocidos ya estaban pelados en el desayuno, y la leche de avena estaba perfectamente mezclada y lista. Susie sonreía y decía, «Es el señor Sullivan quien se levanta temprano para hacer todo, y todavía intenta esconderlo. O sea, ¿por qué esconder que es bueno con su esposa? Yo lo diré de todos modos», soltó riendo. «Todos aquí esperamos que los dos se casen pronto». Todo parecía avanzar suavemente en una dirección hermosa. En mi cumpleaños, Ryan me pidió matrimonio. Aún tenía esa cara de piedra, como si le apuntaran un cuchillo a la garganta. «Señorita Monroe, te propongo». «¿Ahora estás feliz?». La señora Sullivan lo regañó. «¿Qué clase de propuesta es esa, hijo? Hazlo bien». Pero yo sabía. Sabía que había medido secretamente el tamaño de mi dedo anular mientras dormía con un listón. Sabía que había escondido el anillo en un traje italiano hecho a mano una vez que estaba listo. Incluso lo escuché un día parado frente al armario decirle a Susie, «A nadie toque este traje azul». «Entendido», asintió Susie repetidamente. «No lo tocaré». Todas las noches después de que me quedara dormida, él sacaba silenciosamente el anillo y salía de la habitación, pero no estaba realmente dormida. Me acerqué descalza hasta la puerta y miré a través de la hendidura, y fue en ese momento cuando realmente me enamoré de Ryan. Creía con todo mi corazón que él también se había enamorado de mí. Teníamos una gran terraza en casa, y esas noches en las que se escapaba eran para practicar. Se practicaba como proponer bajo la clara luna de invierno. Su alto cuerpo brillaba plateado, como algo de un mito. La luz fría solo hacía que sus facciones orgullosas y frías fueran más llamativas, incluso aunque no estaba delante de él. Ryan todavía se arrodilló en una rodilla. Lo vi frente al aire vacío decir, «Rachel, ¿te casarás conmigo?». Sus orejas se pusieron rojas. Parecía un niño profundamente embrujado por el amor, y era mi Ryan. Respondía dulcemente en mi corazón cada vez que lo preguntaba, pero cada mañana cuando despertaba, el rostro de Ryan volvía a esa misma máscara fría e indiferente. Lo que no cambiaba era la leche caliente y la avena en la mesa. Podía decir que era él quien las preparaba. La leche siempre estaba un poco demasiado caliente, y la avena siempre tenía 2 dátiles rojos. Una vez vi accidentalmente que buscaba en línea el significado detrás de los dátiles y la avena, también me puse roja. El día de la propuesta oficial, después de aceptar el anillo, se acercó a mi oreja y dijo, «Vete a casa y espérame». No entendí qué quería decir, pero igual me fui a casa a esperar. Cuando vi a Ryan cerrar la puerta detrás de él con esa cara fría habitual, finalmente entendí lo que significa que un iceberg erupte como un volcán. «Ahora soy tuyo», susurró. ¿Satisfecha? El sudor empapaba las sábanas, y hasta después de cambiarlas no fue suficiente, no hasta el amanecer. Desde entonces, a través de innumerables noches, las sábanas se cambiaron una y otra vez. Creí que nuestro amor había trascendido desde hace mucho todo lo del pasado y había llegado a un futuro en el que realmente éramos unos para otros. Pero esa creencia se rompió el día de la boda en el hospital. Volví a ver a Ryan, tenía los ojos cansados y un moretón en la frente. «Estoy bien», fueron las primeras palabras que dijo al verme. Pasé por encima de su hombro y miré la cama de hospital detrás de él. La chica que yacía en esa cama era la misma de la grabación, la de ese vestido blanco de gasa algodón, Emily Young. Al oír la voz de Ryan, abrió los ojos y preguntó despreocupadamente, «Ryan, ¿quién es esa?». Ryan me presentó sin dudarlo, «Esta es Rachel». Miré a Emily, esta chica no era común. Olvidemos cuántas veces nuestra boda entre 2 familias poderosas, las Sullivan y las Monroe, había estado en las tendencias. Lo que realmente me impactó fue lo preciso que había elegido el día de nuestra boda para saltar del puente en el único camino por el que pasaríamos la comitiva nupcial. Incluso fingió no reconocerme, y lo increíble es que Ryan le creyó. «Emily no usa mucho internet», explicó. «Su vida es bastante simple, así que probablemente no haya visto nada todavía». Sonreí. «Ah, ¿es así?». Leí apuntando a la pantalla iluminada junto a la cama de Emily, el heredero del grupo Sullivan salta al río con su primer amor. La hija de la familia Monroe, Rachel, visita el hospital. Quizás ampliamente no sea buena leyendo, me acerqué y leí en voz alta palabra por palabra. Heredero del grupo Sullivan salta al río con su primer amor, la hija de la familia Monroe, Rachel, visita el hospital. Ryan se volvió a mirar a Emily, como esperando que explicara.
Apagó rápidamente la pantalla del teléfono, frunció los labios y dijo con un tono suave y lastimero: lo vi justo antes de que Rachel entrara. Sis Rachel, no reprendas a Ryan. Fue yo quien me quejó y hice un lío. Si vas a regañar a alguien, regáñame a mí. Levantó la vista, con los ojos reluciendo, a punto de llorar. No llores, dije con calma. Hoy lloraste, hiciste una escena y saltaste del puente, pero por fortuna no murió nadie. Si un día alguien muere, todavía tendrás tiempo para llorar. Entonces Emily tragó rápidamente las lágrimas. Ryan me miró y se disculpó: Rachel, sé que arruiné la boda, pero no podía quedarme mirando morir. En cuanto a la boda, una vez que se recupere, podemos hacerlo de nuevo. Asentí: de acuerdo, por ahora, descansa bien. Podemos hablar de la boda más tarde. En el momento en que me volví a marchar, vi a Emily levantar la mano. La luz del sol entraba por la ventana y caía en su dedo anular. Allí, brillando en la luz, había un anillo de diamante rosa de 75 quilates, único en su especie, de un top joyero italiano, valorado en más de $10 millones. Uno del par estaba en mi mano, y el otro estaba supuesto a estar en el de Ryan. Había visto cómo Ryan arrojaba ese anillo al río como basura, todo por Emily. Y ahora, ese mismo diamante deslumbrante estaba allí, en su dedo. Todo mi cuerpo se heló. Sentí algo subir desde el fondo de mi estómago, amenazando con derramarse. Ryan debió notar el cambio en mi expresión, porque siguió mi mirada. Lo siguiente que escuché fue cómo gritaba: Emily, ¿qué estás haciendo? Luego, en un tormenta de pánico, Ryan comenzó a explicar: Rachel, por favor, no malinterpretes. Es solo que es infantil. Cuando supo que en realidad no había arrojado el anillo, dijo que quería jugar con él un rato. No quería que hiciera una escena en el hospital, así que se lo di. Se lo devolverá cuando se aburra. Nunca había escuchado a Ryan hablar tanto de una sola vez, no desde sus labios siempre fríos. Solía anhelar que me explicara, como años atrás cuando llegaba tarde a casa. Y deseaba que me dijera por qué. Cualquier cosa para mostrar que se sentía culpable, que todavía me importaba, o cuando me preparaba el desayuno o me acostaba por la noche. Solía esperar que dijera algo dulce, que me dijera que me amaba, que no era bueno con las palabras pero lo sentía profundamente. Pero hoy, finalmente me di cuenta de que sí era bueno con las palabras. Solo no había querido usarlas conmigo. Emily amenazó con saltar al río, y a pesar de todos los bomberos entrenados presentes, Ryan entró él mismo, intentando convencerla de que bajara. Emily pidió un anillo, y aunque Ryan sabía que era el símbolo de nuestro compromiso, destinado a unirnos por toda la vida, se lo entregó sin dudarlo. Y ahora, frente a su propia novia, sintió la necesidad de explicar por qué otra mujer lo tenía. Se lo devolverá cuando se aburra, dijo. No te tome a mal. Es como discutir con un niño. ¡Qué chiste! Emily Young tiene 28 años. Ryan, la estás llamando niño. Ryan me miró con ojos suplicantes, su mirada habitualmente afilada ahora suavizada por una necesidad desesperada de perdón. Era como si quisiera que yo fuera alguna sacerdote bondadosa, colocando mi mano en su cabeza y declarando: Amén, todo está perdonado. Pero no soy ese tipo de Dios, y Ryan Sullivan no es ese tipo de creyente. Aún así, seguía mirándome, esperando algo, cualquier cosa. Rachel, dijo en voz baja, no estás enojada conmigo, ¿verdad? Yo solté una suave risa. Debes concentrarte en recuperarte, lo demás puede esperar hasta que salgas del hospital. Dije eso y, sin dudarlo, me volví y arrojé el anillo de compromiso a la basura. Susie, que me había seguido fuera, lo recogió en silencio. Cuando nuestro coche pasó por la villa que solíamos compartir con Ryan, no pedí al conductor que parara. En vez de eso, regresé a casa de mis padres. Una vez llegamos, Susie preguntó qué quería hacer con el anillo. Miré a nuestro perro callejero recién adoptado, Dodo, y casualmente enganché el anillo alrededor de su cuello. Así que allí estaba, un anillo colgado del collar de mi perro, y el otro siendo jugueteado en la mano de Emily. Un par perfecto, una perra y un perro. Que vivan felices para siempre. Pero cuando volví a mirar a Dodo, inmediatamente me arrepentí. Ah, no. Dodo nunca se enamoraría de alguien que use un vestido de algodón delgado en pleno invierno. Hablé con la señora Sullivan sobre cancelar el compromiso. Antes de que pudiera decir algo para suplicar por su hijo, la corté suavemente. Tía, acepté esta alianza matrimonial de mi propia voluntad. Ahora que el grupo Sullivan ha recobrado básicamente, al menos un 90%, no es necesario que te sientas culpable.
Aunque Ryan y yo nunca nos casamos oficialmente, después de todo, la familia Monroe todavía detiene una buena participación de acciones de Sullivan. Todos hemos ganado dinero juntos. Pero quizá así es el destino. Nunca debí ser parte de tu familia. Devolví todos los joyeros caros que me había traído, una pieza a la vez. Sé que viniste a disculparse por behalf de Ryan, pero todo está en el pasado ahora. En verdad lo amé alguna vez, y ahora realmente no. No tengo arrepentimientos de haberlo conocido. La señora Sullivan soltó un profundo suspiro, viendo lo decidida que estaba, le dijo a su conductor que recogiera todos los joyeros con cuidado. Y no necesites decirle a Ryan sobre el breakup, agregué. Prefiero no ser molestada por él. Por ahora, quiero tiempo solo. Preocupada de que no cumpliera, le di un último recordatorio, a menos que quieras que el grupo Sullivan pierda el apoyo financiero de la familia Monroe. Palabras suaves con un borde duro, la señora Sullivan las entendió claramente. Por el bien de la empresa, estaba decidida a cortar todo con Ryan, así que accedió ampliamente. La relación una vez cercana entre nuestras dos familias se volvió distante y formal. Susie, que originalmente había sido contratada para cuidar de mí y Ryan, pero ahora que estábamos terminados, renunció y volvió a su pueblo. Era una mujer honesta, sin embargo, y todavía ayudó a encontrar una nueva criada para manejar la villa en la que solíamos vivir. Después de arreglar todo, salí del país esa misma noche. Nadie sabía a dónde iba excepto mis padres. Todos los demás, incluido Ryan, pensaron que había ido de viaje de negocios. Cuando Ryan salió del hospital y volvió a casa, notó inmediatamente a la nueva criada. ¿Dónde está Susie?, preguntó. Susie tuvo una emergencia en su casa, explicó la nueva criada, señora Shea. Miró alrededor de la villa, el dormitorio estaba vacío. Yo no estaba allí. Mencionó que la señorita Monroe podría estar de viaje de negocios, agregó la señora Shea. Era la primera vez que esta villa estaba sin Rachel, y a Ryan le resultó inquietante. En realidad, no se había quedado en el hospital mucho tiempo. El médico le había recomendado permanecer otros 2 días de observación por si tenía una concusión, pero él no creyó necesario. En el fondo, tenía la sensación de que estaba enojada, así que tan pronto me fui, Ryan fue a recuperar el anillo de Emily. La verdad es que nunca había pretendido dárselo en primer lugar. Estaban en la misma habitación de hospital, aunque ninguno tenía lesiones graves, ambos habían desarrollado fiebres leves después de caer al río en invierno. En algún momento durante un chequeo médico, Ryan se había quedado dormido. Cuando despertó, notó que el anillo en su bolsillo había desaparecido. Cuando había arrojado el anillo del puente. Para detener a Emily, no había arrojado realmente el anillo, solo había lanzado algo al azar de su bolsillo para crear una ilusión. Para él, Emily era como un niño, se podía calmar con unos trucos. En aquel entonces, Ryan había gustado de Emily por su manera teatral. Como heredero del grupo Sullivan, era excelente en sus estudios, entrenado en equitación y jugaba golf de élite. Entre los hijos de familias adineradas, sentía que todo en su vida era tan calculado y pesado. En comparación con estar en casa, Ryan encontraba la escuela un alivio. En casa, estaba constantemente bajo presión de la autoridad de su padre y las expectativas de su madre. Aprendió todo lo que querían que dominara, pero la versión de sí mismo que más le gustaba era la de la escuela. Todos allí temían la frialdad y la autoridad que irradiaba naturalmente de él. Todos excepto Emily Young, sus anticuados e infantiles actos lo fascinaban. No le tenía miedo, de hecho, a veces incluso lo provocaba. Eso fue lo que atrajo a Ryan hacia ella en la escuela. Para Ryan, alguna vez había parecido solo una chica patética, de una familia en bancarrota que todavía trabajaba duro en la escuela solo para ser acosada por los niños ricos. Las chicas bonitas siempre despertaban simpatía, y en aquel entonces, me ayudó una y otra vez, en parte por diversión. Nunca me habló, pero dentro de su fría y cínica indiferencia, vio algo radiante en la chica llamada Rachel, algo sagrado. A veces, acostado en la cama, pensaba en mí de esa manera, inalcanzable, y el pensamiento lo frustraba. Después de todo, había tantas chicas que le gustaban, chicas que se arrojarían a su cama con un solo dedo. Y, sin embargo, era esta chica de familia en bancarrota la que le hacía sentir inferior. ¡Qué absurdo! Esa noche, cuando cayó la oscuridad, Ryan se dio cuenta por primera vez de lo grande que era la villa. Nunca lo había notado antes. Cada vez que volvía a casa, me veía en el sofá, la mayoría de las veces leyendo. A veces estaba asleep. Al principio, pensó que solo estaba mostrando lo estudiosa que era. Pero un día, miró secretamente los libros que había estado leyendo y finalmente comprendió la fuente de ese quieto brillo que tenía en la escuela.
Mis libros de finanzas eran gruesos, llenos de notas detalladas, frases en latín que podrían marear a cualquiera se convertían en notación musical fluida bajo mi pluma. La caligrafía cuidada y elegante despertó algo en el que le hacía cosquillear el corazón. Finalmente, dejó de ir a bares después del trabajo, volvía directamente a casa. Yo siempre estaba allí, en el sofá, con un libro de su estudio. Podía verme inclinada, completamente concentrada, y comenzó a dibujarme, yo con las cejas ligeramente fruncidas, yo mordiéndome el labio en profunda reflexión, incluso yo sonriendo ante un pasaje con frustración. Cada pequeña expresión, cada leve cambio, yo llenaba completamente su mente. Pensando en eso, Ryan dio una amarga carcajada porque, en el fondo, se sentía indigno de mí. Y para esconder esa inferioridad, para proteger el orgullo al que se aferraba, había mantenido la mirada fría, el demeanor distante. Se extendía por el almohado que tenía a su lado. Era la primera vez que estaba en la cama sin mí allí. Pero mi camisón de seda, tirado casualmente, todavía estaba cerca. Lo recogió y lo apretó contra su rostro, mi aroma llenó sus sentidos en un instante. En ese momento, sintió algo moverse, y mientras se daba a la memoria de mí, recordó que alguna vez también me había tenido. Fue justo después de que Emily le rompiera, su madre vino a decirle que el grupo Sullivan formarían una alianza matrimonial con la familia Monroe. Porque necesitamos apoyo financiero, había escupido Ryan, así que Rachel realmente se vendió a nuestra familia por dinero. Esa chica brillante, resulta que era como el resto, una alianza matrimonial, qué chiste. Se había vendido a un hombre que ni siquiera la amaba, así que me castigó, fue a un hotel, se emborrachó hasta perder el juicio y me hizo entregar personalmente su ropa de cambio. Quería verme sufrir, hacer que retrocediera, pero el dinero y el poder no me cambiaron, y de alguna manera eso los hizo parecer aún más preciados. Ryan no esperaba que una sola noche sin mí lo deshilarara tanto. Le dolía la cabeza, cogió el teléfono y me llamó, pero no se conectó. Miró la hora, ya era tarde, probablemente esté asleep, pensó. Después de una larga pausa, finalmente decidió enviarme un mensaje. Claró la garganta y practicó varios tonos en su cabeza, luego, por primera vez en su vida, grabó un mensaje de voz: cariño, te extraño. En el momento en que lo envió, se retorció de vergüenza por lo cursi que sonaba, avergonzado, arrojó el teléfono aparte antes de poder escucharse decir esas palabras cursis. Se durmió esperando, y cuando despertó, todavía tenía mi camisón en los brazos. A la mañana siguiente, todavía no había respuesta de su cariño, su nariz afilada se frunció ligeramente de molestia. Esta era la más temprano que se había levantado nunca, normalmente, cuando estaba yo cerca, dormía tan profundamente que siempre se levantaba tarde. La nueva criada ya estaba ocupada en la cocina. Por costumbre, él entró a calentar la leche. La criada se apresuró a quitarle la taza de las manos. Yo me encargo, dijo Ryan, acercándose a la cocina. Dio una suave sonrisa. Siempre preparo la leche caliente de Rachel, agregó después de una pausa, con los ojos mirando hacia el sofá. Normalmente, a esta hora, Rachel estaría sentada allí, anotando pensamientos o leyendo. Miró en esa dirección, imaginando la manera en que se veía con un tono suave mezclado con algo casi dulce. Le dijo a la nueva criada: también preparo su avena. La nueva criada, viendo la figura alta y compuesta de Ryan alcanzar por las avenas, no pudo evitar decir: pero la señorita Rachel no está aquí hoy. La mano de Ryan se heló en el aire, había estado tan perdido en los pensamientos de ella, sus hábitos, su presencia, que se había olvidado de que se suponía que estaba de viaje de negocios. Dejó la leche y salió de la cocina, solo entonces realmente se dio cuenta de lo vacía que se sentía la villa. Pero lo realmente vacío no era la casa, era la parte de él donde Rachel solía vivir. Ahora se había ido, y él no era más que una cáscara hueca en un mundo vacío. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Antes de que la nueva criada pudiera salir de la cocina, Ryan ya había dado largos pasos hacia la puerta. Ella está de vuelta, pensó. Rachel debe de estar en casa. Los asuntos de negocios entre Sullivan y Monroe habían ido suavemente últimamente, incluso Ryan no había tenido muchas razones para viajar. Así que si Rachel estaba ausente, solo podía ser por un día o dos. Por favor, esperaba, solo 1 o 2 días. Si pasaba más tiempo, perdería la cabeza. Abrió la puerta y solo vio a Emily Young parada allí, ella vio la decepción en su rostro. ¿Qué tal el aspecto? ¿No estás feliz de verme? Vine a disculparme con Rachel, me siento terrible por interrumpir tu boda. Pero Ryan no la dejó entrar. ¿Es porque tu prometido no quiere verme?, preguntó Emily de nuevo, sin rendirse. Ella pensaba que el hecho de que Ryan la hubiera salvado en la boda significaba algo,
que todavía había un lugar para ella en su corazón. Con la boda pospuesta, sentía que tenía mucho tiempo y oportunidades para recuperarlo. En aquel entonces, cuando la señora Sullivan había sembrado rumores a través de sus personas de que el grupo Sullivan estaba en bancarrota, Emily entró en pánico, hizo algunas averiguaciones y comenzó a creer que podría ser verdad. Así que rompió con Ryan bajo la excusa de estudiar en el extranjero, pero habían pasado años y el grupo Sullivan era más fuerte que nunca. No solo no había entrado en bancarrota, sino que estaba prosperando. Se había dejado escapar una oportunidad de oro, y el pensamiento la hacía rechinarse los dientes de arrepentimiento. Emily, dijo Ryan con un tono cansado. Siempre te he considerado como una hermana pequeña. El arrepentimiento se filtraba en su voz, en realidad, había comenzado a arrepentirse de haberla salvado. Debería haber estado en su boda, pero cuando Emily le envió el mensaje diciendo que se iba a matar, no pudo ignorarlo. Una vida es una vida, pensó. Rachel no se enojará, siempre ha sido tan paciente, tan indulgente, no importa cuánto la haya herido. Recordaba lo sumisa que solía ser Rachel, lo profundamente que lo había amado, que nunca se había enojado ni una sola vez. Además, la familia Monroe necesitaba a la familia Sullivan, necesitaban la alianza. Rachel había llegado hasta aquí, seguramente, no se daría atrás ahora. Incluso aunque los bomberos habían estado presentes. Ryan todavía había subido al puente para detener a Emily. Parado frente a su antigua primer amor, se sentía como un dios, ofreciéndole amablemente un poco de amor y calor. Como si eso solo pudiera salvarla. Pero lo que nunca se dio cuenta es que la que realmente necesitaba ayuda no era Emily, era él. Era Ryan Sullivan quien necesitaba ser salvado. En el momento en que Ryan iba a cerrarle la puerta, Emily de repente se tambaleó y cayó hacia él. Instintivamente, la agarró. No me siento bien, murmuró. Solo quiero sentarme un rato. Su expresión estaba perfectamente elaborada, como un gatito lastimoso acurrucándose en sus brazos. Una vez en el salón, intentó acostarse en el sofá. Rachel siempre usaba, Ryan la jaló bruscamente hacia atrás. Ese no es tu lugar. En vez de eso, sacó una silla separada, la reserved for guests. Puedes sentarte aquí a descansar, dijo Ryan, pero Emily inmediatamente frunció el labio. Solo quería acostarme. La nueva criada, claramente no le gustaba a esta chica demasiado delicada y tiple. Trajo una taza de té verde y la colocó frente a ella. El piso está limpio, acabo de fregarlo. Parece que tienes un poco de calentura. Acostarte en el piso de la villa del señor Ryan Sullivan y la señora Monroe podría ser lo mejor para ti. Emily le lanzó una mirada furiosa a la criada mientras Ryan tenía la espalda vuelta, pero con él en la habitación, todavía tenía que mantener el papel de la chica dulce e inocente. Mientras tanto, Ryan había quedado completamente absorto, sus ojos estaban fijos en algo, una pequeña maleta que Emily había traído consigo. Cuanto más la miraba, más algo le recordaba. De repente, se volvió y corrió hacia el dormitorio que alguna vez compartió conmigo. Abrió el armario, el vestidor amplio estaba mostly lleno de sus ropas, solo una pequeña sección era mía. Ryan nunca fue de comprarse ropa, prefería gastar dinero patrocinando a estudiantes o donando a causas que comprarse ropa. Susie alguna vez le había dicho, la señorita Monroe no es tacaña, solo no ve el punto en tener demasiadas ropas. Unos cuantos conjuntos buenos son más que suficientes. Había donado a refugios para perros, ayudado a reconstruir escuelas para niñas huérfanas después de terremotos, pero cuando se trataba de mi esquina del armario, nunca le había prestado mucha atención. Pero Ryan sabía exactamente cuántos atuendos tenía, había hecho tantos bocetos mías, combinando ropas en su mente que podía recordar cada artículo que tenía. Se extendió por las ropas y comenzó a contar, 1, 2, 3, lentamente, metódicamente. Lo que esperaba desesperadamente era encontrar menos ropas de lo habitual. Eso significaría que había hecho maletas, que realmente estaba de viaje. Pero contó desde el lado izquierdo hasta el muro de espejos del derecho. Luego, no creyéndose, comenzó de nuevo desde el derecho hasta el izquierdo. Cuanto más contaba, más claro se ponía, no había tomado nada, no faltaba un solo artículo. A la tercera vez, sus manos temblaban. Señor, ¿qué busca? ¿Puedo ayudar?, preguntó suavemente la nueva criada, viéndolo caminar de un lado a otro frente al vestidor. Suponía que se había perdido algo. Pero Ryan no respondió, solo siguió contando obsesivamente. En ese momento, Emily se levantó del salón y se acercó a la puerta del dormitorio. Ryan, ¿necesitas ayuda? En el momento en que levantó el pie para entrar a la habitación, su voz cortó el aire como un cuchillo de hielo. Para, ahí.
Emily nunca lo había escuchado hablar con tanta dureza, aún así, forzó una risa. Ryan, solo intento ayudar. Dije que salgas, gruñó, cogiendo un florero de vidrio de la cómoda y lanzándolo hacia la puerta. Le pegó en la cara, la sangre comenzó a brotar inmediatamente. Ahora, por primera vez, parecía realmente herida. ¿Por qué me gritas? Solo intentaba ayudar. Las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos. Miró a Ryan, esperando encontrarse con su habitual culpa complicada, tal vez incluso preocupación. Pero lo que vio en su lugar fue un hombre más frío que nunca, como un depredador con ojos muertos después de la matanza. Dije que salgas, repitió, no hubo énfasis dramático, solo un gruñido plano y bajo, tranquilo pero lleno de rabia reprimida. Emily ni siquiera sabía cómo salió, Ryan tampoco lo recordaba. Todo lo que sabía es que al final, había perdido, tenía que enfrentarse a lo que no quería admitir. No estaba de viaje de negocios, nunca había salido a trabajar, no había llevado nada consigo, ni ropa, ni artículos de tocador, ni siquiera un cargador, nada. Miró hacia abajo a su teléfono, todavía sin respuesta, había llamado varias veces, pero cada vez iba a voicemail. Finalmente, agarró su abrigo y salió corriendo de la puerta. Señor, su abrigo, le gritó la criada detrás de él, tratando de entregárselo, pero ya se había ido. Ordenó al conductor que lo llevara directamente a la residencia de los Monroe, acelerando a través de la ciudad. Tenía todo un discurso preparado, rogaría si era necesario, se disculparía, dejaría que él lo castigara, lo que fuera, estaba listo. Pero cuando el coche se detuvo frente a la casa de mi familia, la vista que lo recibió fue como un golpe en el estómago. Allí, alrededor del cuello del perro callejero de la familia, Dodo, estaba el anillo de compromiso, nuestro anillo de compromiso. Ryan casi perdió el equilibrio, aún tragosando la aguja de la humillación, se agachó y se quitó el anillo del cuello del perro, para luego forzarse lentamente a levantarse otra vez erguido. Apenas, en cuanto Ryan cruzó las puertas de la propiedad de los Monroe, fue recibido por la voz calmada y distante del señor Monroe. «¿Estás aquí? Entra, siéntate». La señora Monroe dijo, manteniendo la elegante compostura de una matriarca refinada. Ryan los miró, a dos personas a quienes alguna vez había imaginado llamar mamá y papá. Pero ahora todo lo que pudo articular fue un educado y tenso, tío, tía. La distancia entre ellos era evidente, y por primera vez en su vida, Ryan Sullivan no pudo sujetarse a su orgullo. Con una voz con desesperación silenciosa, preguntó, ¿puede por favor ver a Rachel solo una vez? El señor Monroe tomó un sorbo de té. Rachel se fue al extranjero, dijo con calma. Nos pidió que no la molestáramos por el momento. Ni siquiera a la familia. Los nudillos de Ryan se pusieron blancos por apretar demasiado. Intentó de nuevo. Tío, tía, no. Arruiné la boda, fallé con Rachel. Pero había una vida en peligro. No quería que alguien muriera en nuestro día de boda. La señora Monroe se levantó bruscamente. No querías una muerte. ¿Alguna vez pensaste en las consecuencias de agarrar a otra mujer en tus brazos y saltar al río el día de tu matrimonio con mi hija? El señor Monroe no quería revivir el dolor de su hija, mantuvo su tono medido. Había dos posibles outcomes. 1, las familias Sullivan y Monroe caerían juntos. 2, ambas familias se convertirían en una broma en Internet, un escándalo viral. Pero la señora Monroe no se contuvo, su voz temblaba de furia reprimida. Señor Sullivan, la única razón por la que hoy te hablamos es porque Rachel alguna vez sintió algo por ti. Saltaste al río para salvar a otra mujer en tu día de boda. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo se sentía Rachel? Te amaba, te quería profundamente. ¿Y qué hiciste? Pusiste la vida de otra mujer por encima de la suya, incluso en tu día de boda. Y no es que fueras el único que pudiera salvar a esa chica. ¿Sabes por qué cuando el vídeo salió en Internet, todos supieron que la ibas a abandonar? La voz de la señora Monroe se puso más fría. Porque incluso los extraños lo veían. Había 4 o 5 bomberos justo al lado de esa chica, estaría bien. Pero no, tuviste que ser el héroe. Si querías hacer el guapo salvando a la dama en apuros, está bien, pero no tires a mi hija a eso. Viendo cómo el señor y la señora Monroe se esforzaban por mantener la compostura, Ryan comenzó a entrar en pánico. Recorrió su mente en busca de algo, alguna solución que pudiera redimirlo. Y, como siempre, pensó en dinero y acciones. Después de todo, ¿no era por eso que Rachel insistió en casarse con él, por el capital del grupo Sullivan? Él era el heredero. Podía darle todo lo que quisiera. Tío, tía, estaba mal arruinar la boda. Le transferiré acciones del grupo Sullivan a Rachel, todas las que quiera. Pero justo cuando terminó,
Captó la mirada de incredulidad en los ojos del señor Monroe. Ella no te lo dijo, ¿verdad?, preguntó el señor Monroe, levantando una ceja. Ryan se quedó paralizado. Bueno, entonces Rachel solo le pidió a su futura suegra que no te dijera nada de la anulación. No esperaba que tu madre realmente cumpliera su palabra. Ryan miró al señor Monroe, no había sonrisa en su rostro. Pero detrás de esa expresión experimentada y Battleborn había un desprecio inconfundible. Déjame decirte algo, Ryan. Fue tu madre la que vino a nosotros, suplicando por este matrimonio después de que tu padre falleciera. La situación financiera del grupo Sullivan se volvió crítica. Tu madre sabía que Rachel tenía sentimientos por ti, así que vino personalmente a nosotros, esperando que una alianza matrimonial trajera capital y salvara tu empresa. Rachel aceptó, y nosotros no objecionamos. Ella nos dijo que te amaba. Recordaba cómo te interpusiste por ella en el instituto. No pedimos más que eso. Pero sabíamos que Rachel había sobrevivido el instituto sola, confiando solo en sí misma, así que la dejamos elegir. Quería casarse contigo. Entonces el señor Monroe frunció los ojos. Y ahora hablas de darle acciones. Déjame decirte algo, Ryan. Rachel ya posee más acciones del grupo Sullivan que tú. Es la accionista mayoritaria. Entonces dime, ¿cuánto planeas dar a tu accionista mayoritario? Si el señor Monroe hubiera podido pisar el orgullo ya destrozado de Ryan, lo habría hecho. Había muchas noches mucho antes de la boda en las que Rachel había llorado en silencio mientras Ryan estaba de fiesta, durmiendo con otras. Exigiendo que Rachel le llevara ropa limpia a los hoteles, ella no dijo nada. Ni una sola vez habló mal de él, ni siquiera con su padre. Y cuando llegó el momento de la boda, Rachel le dijo, «Papá, sé que Ryan ha cambiado. Estoy segura de que me ama mucho. Me caso por amor». Como padre, el señor Monroe lo había visto todo. Había visto a su hija pasar de tragarse el dolor en silencio a brillar con la alegría del amor. Y en esos momentos, realmente se había sentido feliz por ella. Pero el día de la boda, como padre, sintió que su corazón se rompía otra vez. Y en esos momentos, realmente se sintió feliz por ella. Pero el día de la boda, como padre, sintió que su corazón se rompía una vez más. La primera vez que se rompió fue el día en que la señora Monroe dio a luz, sufrió una hemorragia masiva. Se quedó a su lado durante 2 días y 2 noches. Y después dijo que se sentía como si hubiera envejecido 10 años. Había orado en silencio, pidiendo intercambiar su propia vida por horas, si esa oración funcionó o no, nunca supo. Pero la hemorragia cesó y nacía a salvo. Nunca planeó tener otro hijo. Tener una hija era suficiente. No podía soportar la idea de ver a la mujer que amaba arriesgar su vida otra vez por otro. Pero en el día de la boda, cuando me miró, sintió como si hubiera sido transportado de vuelta a ese momento de sangre y miedo. Mi rostro estaba pálido como el papel, y mis labios temblaban en silencio. No podía llorar, ni gritar, estaba sofocando, luchando por respirar. Ese día, se quedó cerca de mí todo el tiempo, no dejó que sus manos temblaran porque tenía que protegerme. Pero entonces se dio cuenta de que era mucho más fuerte de lo que había imaginado, más serena, más sabia. Calmé a los invitados curiosos y hambrientos de chismes en la boda, haciendo todo lo posible por preservar la dignidad de ambas familias. Incluso fui al hospital. Había pensado que quizá perdonaría de nuevo a Ryan Sullivan, como siempre hacía. Pero cuando Susie me siguió a casa, sosteniendo el anillo de compromiso en sus manos y preguntando qué debía hacer con él, vi cómo caminé calmadamente y coloqué el anillo alrededor del cuello de nuestra perra callejera Dodo. En ese momento, sintió una extraña sensación de alivio, su hija podía dejar ir. Podía amar profundamente y alejarse con la misma decisión, se había convertido en alguien realmente capaz. Mirando a Ryan parado allí ahora, el señor Monroe pensó que, aparte de ser guapo y sacar buenas notas en la escuela, este chico era una completa decepción. Ryan ni siquiera recordaba cómo llegó a casa ese día. Por primera vez, se dio cuenta de que Rachel nunca se casó con él por dinero. Desde el principio, siempre fue por amor. Y sin embargo, él la había pisoteado, suponiendo que era como todos los demás. Ahora estaba sentado solo en la villa a pitch black en una silla de invitados, frente al sofá donde solía estar Rachel. Lo miró durante mucho tiempo, casi como si ella todavía estuviera allí. Solía pensar que Rachel estaba inmersa en un brillo sagrado, y que si él la amaba, tal vez valiera la pena, tal vez fuera su elegido. Pero ahora solo veía un payaso, un tonto que había destruido lo único que realmente importaba. Agarró una botella de licor y se la estrelló contra la cabeza, la sangre le corría por el rostro, pero no sintió nada. Ryan no sabía qué más podía hacer, estaba sentado allí como un fantasma,
como una muñeca rota arrojada en la esquina de un vertedero, indeseada, olvidada. El día se convirtió en noche, la noche en día, y luego de nuevo en noche. Los mensajes que envió permanecieron sin respuesta. Finalmente, Ryan colapsó, físicamente y emocionalmente, y luego se paró, decidido a ir hasta el fin de la tierra. Si tenía que hacerlo, encontraría a Rachel Webers Chigües. No caí en ruina, en cambio, me sumergí en dirigir la empresa. En parte porque sabía que Rachel todavía tenía acciones en el grupo Sullivan, mientras la empresa prosperara, sentía que todavía estaba conectada con él, como un hilo débil que los ataba todavía. La otra razón era más simple, tenía que ser mejor, más fuerte para el día en que se volvieran a encontrar. Desde el momento en que Rachel desapareció, Ryan nunca dejó de buscarla. Se convirtió en su única misión aparte del trabajo, encontrar a Rachel era lo único que quería hacer más que nada. La señora Sullivan pensó que su hijo se lo había traído él mismo, había dejado escapar a una chica así y causado un escándalo nacional en su día de boda. Pero mientras lo veía convertirse en alguien más maduro, más sereno, pensó que quizá el dolor lo hubiera convertido en un hombre al fin. Lo que no sabía es que debajo de ese exterior pulido, Ryan estaba cubierto de cicatrices. En realidad, no era tan difícil encontrar a alguien si todavía estaba en el país, pero Rachel se había ido al extranjero, y nadie sabía exactamente dónde. Ryan agotó todos los recursos, gastó más de lo que cualquiera podía imaginar, y medio año después, finalmente obtuvo una pista. Reservó un vuelo inmediatamente, 16 horas en el aire y luego parado afuera de la sede de una corporación multinacional. La vio, Rachel, esta era la empresa en la que ella misma había invertido, la que había construido desde cero aquí en el extranjero. Y por un milagro, en el momento en que descendió del avión, ella salió por las puertas principales. Seguía siendo imponente, seguía siendo radiante y hermosa de esa manera tranquila e inocente, sagrada, inalcanzable. Ryan miró hacia abajo, se acomodó el abrigo, todavía tenía el cuerpo fuerte que ella liked. Su reflejo en el vidrio lo tranquilizó, parecía igual cuando ella pasó, las cabezas se giraron, la gente no podía evitar mirarla. Y luego también miraron a él, Ryan Sullivan, todavía tan guapo que los extraños no podían evitar detenerse un momento más. Justo entonces, lo vi, Ryan, después de 6 largos meses, Ryan Sullivan finalmente volvió a escucharme decir su nombre. Vio cómo dejé caer el pequeño fuego artificial que estaba encendiendo, abrí los brazos y corrí hacia él, como si la distancia y el dolor de corazón entre nosotros nunca hubieran existido. Ryan se iluminó y abrió los brazos en respuesta, solo para verme saltar como un pájaro alegre en los brazos de otro hombre. Se quedó paralizado donde estaba, abrazado por mi novio. Divisé una figura familiar en el rincón de mi ojo, era Ryan. Alto, guapo, todavía con ese elegante porte, sus brazos estaban abiertos como si estuviera esperando a atrapar a alguien, y entonces nuestros ojos se encontraron, él parecía atónito. Fue entonces cuando recordé que el nombre de mi novio sonaba exactamente como el de Ryan. Por un segundo, Ryan debió pensar que había estado llamando a él. Mi prometido miró en la misma dirección en la que estaba mirando. ¿Quién es ese?, preguntó. Oh, solo alguien que solía conocer, dije suavemente, enlazando mi brazo con el suyo mientras pasamos por delante de Ryan. Le ofrecí una sonrisa educada, hace mucho tiempo, pero Ryan no pudo hablar. No le pareció que hubiera pasado mucho tiempo porque en sus sueños, en cada aliento que daba, en cada susurro del viento, estaba yo. Me había convertido en parte del aire en el que vivía, el anhelo se había convertido en viento, en lluvia, en cada latido de su corazón. Ryan estaba parado allí, sintiendo un dolor tan profundo que quería desgarrarse a sí mismo. Escuché que hablaba, Rachel, Doc, ¿podemos hablar? Mi prometido miró a Ryan, luego a mí, asentí, claro, hablemos aquí, Ryan. Él, alguna vez el orgulloso heredero de la familia Sullivan, miró al hombre a mi lado, que sostenía la mano que alguna vez le pertenecía. Pero sabía que la ira no le iba a servir de nada, así que se humilló. Rachel, suplicó suavemente, por favor, no me dejes. Sé que estaba equivocado, no debí dejarte en nuestro día de boda para salvar a Emily, pero te amo. Tuvimos tantos momentos bonitos, alguna vez me amaste, lo sé. Mientras hablaba, su voz temblaba de emoción, extendió la mano para agarrar la mía, y entonces vio el diamante en mi dedo anular. Brillante y claro, destellando más intensamente que el sol en la arena del desierto, le ardía los ojos. Ryan tropezó, agarrándose de la puerta del coche para no caerse. Entonces hablé con calma, salvar a alguien no está mal, esa fue tu elección, pero Ryan, alejarme de ti es la mía. Y eso tampoco está mal. No me arrepiento de haberte amado. Continué antes, valías la pena.
Pero tampoco me arrepiento de haberte dejado porque la persona en la que te convertiste ya no quería amar. He visto los números, el grupo Sullivan está funcionando bien. Encontrarás a alguien que ames de nuevo, ¿y yo? Tal vez solo he tenido suerte porque ya lo tengo. Tocé el anillo de mi dedo y sonreí. Ahora estoy comprometida. Esta noche tenemos una fiesta con algunos amigos. No te retendré. Ah, y por cierto, mi prometido no es algún sustituto de interés amoroso. Es solo una coincidencia que su nombre suene como el tuyo. Adiós, Ryan. Le di una sonrisa cortés, como haría con cualquier extraño, y me marché. Ryan giró la cabeza y me vio marchar. Un grupo de nuestros amigos corrieron hacia nosotros, riendo y gritando. Las botellas de champán estallaron, los globos volaron hacia el cielo, toda la calle estalló en alegría y celebración. Los transeúntes aplaudieron y vitorearon, deseándonos felicidad. Ryan se apoyó en el coche y se deslizó hasta el suelo, en un país extranjero. Fue entonces cuando enfermó y no pudo levantarse. Cuando finalmente salió del hospital, encendió su teléfono. A través de la declaración de prensa del grupo Sullivan, a través de los mensajes de congratulación de todas las industrias y medios, vio la foto de mi boda. Estaba sonriendo tan brillantemente, tan alegremente, pero ya nada de eso tenía que ver con él. Ryan metió el teléfono en el bolsillo y frotó la zona magullada donde la aguja de la inyección intravenosa le había dejado una marca. Su brazo estaba pálido y sensible después de las semanas de infusión. Caminó sin rumbo fijo en el viento cortante. Entonces oyó a alguien gritar en inglés rápido: «No te alejes, es peligroso». Solo entonces Ryan se dio cuenta de que estaba parado en el borde de un puente. Parpadeó. En la distancia, el océano se fundía con el cielo gris. Recordó algo. ¿No había estado alguna vez en un puente antes en una boda? Pero, ¿a quién estaba tratando de salvar? No podía recordarlo con claridad. Todo lo que podía recordar era que el puente de entonces no era ni un décimo tan alto como este, y el agua no era nearly tan profunda. Había caído porque esa chica lo había arrastrado con ella, y ahora quería decirle a Rachel que no había caído del puente con Emily Young en sus brazos. Pero Ryan solo pudo soltar una risa amarga. ¿Qué importaba ahora? Abrió los brazos mientras soplaba la brisa marina, justo cuando levantó el pie izquierdo y se preparó para cerrar los ojos. Varios brazos fuertes lo retrotocaron, bomberos, algunos transeúntes. En ese momento, algo clic en su interior, se dio cuenta de que el día en que interrumpió la boda para salvar a Emily, nunca tuvo que hacerlo. Los bomberos ya estaban parados a su lado, podrían haberla retirado con facilidad. Pero aún así había corrido hacia adelante, había abandonado a la mujer que lo amaba, la había dejado humillada en su boda y había sumido a ambas familias en el caos. Todo para hacerse el héroe. Ryan se echó a llorar. Comenzó a caer la nieve de invierno, que se fundió en las huellas de sus lágrimas. La nieve fría y el dolor caliente se mezclaron en sus mejillas. Desde ese día, Ryan Sullivan no volvió a decir una palabra. Se mudó de nuevo a la villa que alguna vez compartió con Rachel, solo año tras año. Se sentaba en un estudio, dibujando una y otra vez, retratos de ella desde la memoria. Su sonrisa, su mirada, su gracia, siguió dibujando hasta que la vejez lo llevó. Cuando murió y fue enterrado, según sus últimas voluntades, su ataúd estaba lleno de todos los dibujos de Rachel que había hecho en la segunda mitad de su vida. No pudo ser enterrado junto a la mujer que amaba, así que eligió ser enterrado con la versión de ella que había dibujado con sus propias manos. Todos en la historia avanzaron hacia sus propios final feliz. Todos excepto Ryan Sullivan, que se quedó atrás, atrapado en la fría sombra de un pasado del nunca pudo escapar. Un pasado llamado Rachel, y Ryan nunca salió de él.